favor. Gracias. Vamos Sí, va a... a ser breve. Y sí, Mariana, yo voy a estar viendo tus indicaciones del tiempo. Trataré de ser pues lo más breve posible. El día de hoy a mis colegas con los cuales me da mucho gusto compartir esta discusión y pues un honor dado su trayectoria y expertise en los derechos humanos y en la bioética. Entonces, trataré de ser pues lo más amena y concreta posible respecto de los argumentos que contienen la guía, que también ya se las compartí, perdón por compartírselas apenas a las 2 de la tarde, pero vaya, esa es la guía bioética de asignación de recursos limitados en situación de emergencia, que posiblemente encontrará ya el espacio público en unas horas. Entonces es muy importante discutirla aquí. Sabemos que en temas de bioética, de entrada para el público que nos acompaña, no existe una respuesta correcta ni una respuesta única. La bioética siempre está planteando problemas éticos, dilemas, de los cuales precisamente podemos obtener una argumentación que coincida o no con nuestra perspectiva ética con la que analizamos el problema o el dilema. Y en este sentido, pues la presentación de la guía es muy importante señalar que se da ante una situación extraordinaria. Es muy importante entender que esta guía no intenta resolver problemas ordinarios, sino de una situación extraordinaria, donde habrá escasez de distintos tipos, de distintos recursos médicos, en particular en medicina crítica. Y la pregunta que nos interesa plantear y resolver en esta guía es que si no existen recursos para todos los pacientes, ¿cómo se tiene que decidir éticamente a quién asignarlos? Entonces, para todas las personas que nos acompañan, es importante que tengan esta pregunta en mente. Estas situaciones ocurren no porque no se garantice el derecho a la salud. Esto tiene que ver con una garantía del derecho a la salud, que todos tenemos, todas y todos. Sin embargo, en algunas catástrofes, como pueden ser accidentes en carretera, donde solamente una ambulancia puede ir a rescatar a muchas personas que han sido duramente lesionadas y hay recursos escasos, el paramédico o bien el personal que acompaña solo a esa ambulancia tendrá que tomar decisiones rápidas, pero que tienen que ser decisiones éticas para hacer el mejor uso terapéutico del recurso limitado con el que se cuenta. Por tanto, es importante decir que con esta guía no se quiere ni se desea llegar a ese escenario, sino que ya varios países del mundo han enfrentado ese escenario al tener 30 pacientes graves por COVID y solamente contar 10 respiradores, 10 camas, incluso personal médico capacitado para poder hacer el mejor uso de esos recursos. Estamos hablando que ningún sistema de salud tendría en mente que tendría que tener 200 camas para 400 personas que llegan al mismo tiempo por una situación de un virus que no conocemos, que un virus que nos ha conmocionado al mundo. Y esta es una situación de excepcionalidad, ¿no? Una pandemia no significa movernos en la medicina cotidiana de salud pública. Y sí significa actuar de manera justa y transparente hacia las personas que tienen el mismo derecho a la salud sin ninguna restricción.
Medidas extraordinarias ya, como les anunciaba, han sido tomadas en Italia. Por ejemplo, el Colegio Italiano de Anestesia, Analgesia, Resucitación y Cuidados Paliativos precisamente emite una guía justo el mismo día que la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia, el 11 de marzo del 2020. Y uno de los criterios de prioridad eran precisamente de atención en cuidado crítico era a quien tuviera mayor probabilidad de sobrevivir, es decir, mayor beneficio terapéutico ante el recurso escaso, y también ante empates, la potencialidad de ese recurso benéfico terapéutico de tener más años de vida. Y eso es bien importante decir que es en caso de empates que se puede presentar en el 0.01%. ¿Sí? Estamos hablando de la última ratio que puede ser el 0.01% de casos. Y no se debe de interpretar que esa sea la principal razón desde la primera guía que se publicó como criterio de priorización. Nunca fue un criterio de priorización. En, por ejemplo, Suecia, directores de urgencias médicas señalaban que nunca habían escrito tantos certificados de función. Y, por ejemplo, las unidades de cuidados intensivos no daban entrada ya a personas entre 60 y 80 años con comorbilidades. No estoy aquí para defender la guía, estoy aquí para argumentar lo que se encuentra en una guía y lo que puede ser éticamente más justo y equitativo bajo los principios de proporcionalidad, dignidad humana y justicia. Estos criterios que hemos revisado el mundo genuinamente nos han hecho llorar, porque precisamente vemos que no hay razones justas suficientes. Y lo que se trató de redactar desde el inicio es que se actuara con pleno respeto a los derechos humanos sin discriminación. En un escenario moderado en cualquier pandemia, pues sí tendremos escasez. Ya no se diga en un escenario severo. Todos los países del mundo se han planteado un escenario moderado. No solamente de recursos de atención, sino también del personal de la salud que está haciendo frente a esta enfermedad. Y precisamente está haciendo frente y es muy probable que si no cuentan con el equipo de protección vayan a enfermarse y aún contando con el equipo. Entonces muchos estarán en cuarentena y tampoco tendremos mucha manera de operar con el recurso escaso. Les repito que esta es una situación hipotética en un escenario severo, en un escenario moderado de la pandemia. No se diga pues de los hospitales rurales u hospitales pequeños que estarán mucho más limitados que los que se encuentran en las grandes ciudades. También vamos a tener muy pocas pruebas, los fármacos aún están en ensayos clínicos, sería muy irresponsable decir que a todas las personas se les va a incorporar en un ensayo clínico cuando pues tampoco hay suficiente fármaco para poder ser tratado algún paciente en estado crítico. Las vacunas tardarán en producirse y también otro problema de justicia que estaremos abordando serán el de la justa administración, distribución y suministro, ¿no? Ese es un tema más adelante. La guía, en todo momento, la intención es y será que se evite la toma de decisiones discrecionales. Identificar los principios éticos que ayuden en la práctica clínica a las y los profesionales de la salud con transparencia y rendición de cuentas. La guía se publica un 11 de abril como un documento dinámico ante la posibilidad de nueva evidencia que pueda cambiar la redacción de cualquier guía en el mundo, que siempre tiene que estar abierta a la evidencia que se presente precisamente en cuanto al beneficio terapéutico del uso de un recurso. Creo que en nuestro país no ha existido, o que me corrijan
quienes han trabajado en organismos de defensa de los derechos humanos, un documento que es sensible a la vida y a la muerte de las personas que ya ha sido sometido a la transparencia y rendición de cuentas mediante la discusión democrática de la sociedad respecto de cómo se toman las decisiones en esta situación de emergencia sanitaria. Los principios que rigen precisamente esta guía son el de maximización de los beneficios terapéuticos posibles, el de igualdad y la equidad, el de la promoción y reconocimiento al valor para la sociedad del personal de la salud, la perspectiva de no discriminación y respeto a los derechos humanos, y la transparencia que se aporta a través de protocolos de triaje ya preestablecidos en otras situaciones de emergencia. Esto puede reducir también la carga moral del personal de la salud durante la toma de decisiones. Y quiero decirles que hay un estudio muy importante que se va a publicar en días por venir respecto de el daño postraumático del personal de la salud que está enfrentando esta pandemia. Uno de los resultados de la OMS ha sido que precisamente tener la seguridad de que se toman las decisiones éticas y se reflexionó sobre cómo tomarlas, tiene menor efecto postraumático para quien ha estado al frente salvando las vidas que puede salvar. Y esto es bien importante. Mientras en otros países nos preocupa la salud mental, integridad física y la vida de las personas que están haciendo frente a esta pandemia, en nuestro país muchos sectores se han dedicado a agredir a nuestro personal de la salud que tenemos que proteger, no discriminar y atentar tampoco contra sus derechos. Aquí me quedo porque creo que me quedan 2 minutos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Arellano. Gracias por la participación. Y digo, vamos a dejar al final algunas preguntas que seguramente hay muchas sobre este tema. Y le voy a dar la palabra ahora al doctor Luis González Plasencia para que continúe. Nada más vamos a esperar que se quite la presentación y le doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Saludo a los participantes que aunque no los vemos, sabemos que están por ahí y sentimos su presencia y su acompañamiento. Me da mucho gusto ver a Santiago, conocer a María Medina también y a Mariana Doberni. Es un placer. Gracias por invitarme a esta mesa. Bueno, quiero aprovechar el tiempo, así que voy directo a los temas que quiero tratar. Lo primero es que me parece que, aunque en principio he opinado que publicar la guía posiblemente fue erróneo, porque, bueno, pues dejó ir así sin más, sin mayor explicación, y eso generó una gran cantidad de controversias. Al final creo que ha tenido un efecto positivo, porque ha permitido que incluso personas que no son expertas, como el que les habla, que no tengo ni idea de bioética, podamos opinar sobre estos temas y abrir la conversación pues, sobre cosas de las que no solemos hablar y que, como vemos en este momento, resultan de la mayor relevancia. También decir que esa primera versión de la guía pues ya se ha modificado sustancialmente. Efectivamente, esta tarde nos enviaron ya la última de estas versiones, que probablemente sea ya la definitiva, entiendo, y resuelve muchos de los problemas que fueron discutidos con anterioridad. Estructuré 3 preguntas que creo que resumen un poco las preocupaciones que he visto en los diversos textos que se han publicado y en las opiniones que se han vertido. Así que voy abordando estas preguntas. La primera tiene que ver con si de verdad era necesario elaborar una guía. He escuchado a varios médicos y he participado también en otros foros en los que médicos justamente han dicho, bueno, nosotros enfrentamos estas situaciones todo el tiempo y sabemos convivir con las consecuencias que estas decisiones tienen. Sin embargo, creo que hay otros argumentos que justifican la existencia de la guía. Lo primero es lo que ya decía María,
esta guía está pensada para una situación excepcional. Creo que nunca habíamos tenido una circunstancia como la que tenemos ahora, aunque también hay que decir que este tipo de decisiones de triaje son comunes en otras circunstancias, inclusive en accidentes en donde pues justamente el dilema que se presenta es que hay pocos recursos y más usuarios que los que podrían beneficiarse de esos pocos recursos. Y esa situación de excepcionalidad es la que me parece que termina justificando de manera más importante esta guía, porque lo que supone es entonces que el subsistema de salud pública subsume a la práctica médica cotidiana, como bien se explica en la guía, lo cual significa que todos los objetivos durante este periodo de subsunción se tienen que alinear con el objetivo fundamental de la salud pública, que es pues salvar el mayor número de vidas que sea posible. Y creo que es muy importante que esto ocurra así porque en principio se trata de una decisión que se toma fuera de coyuntura. Es decir, es una decisión que están tomando con todo el dolor que puede implicar hacerlo, pues un grupo de personas que no están ahí en la sala de urgencias, que no tienen que aplicar el respirador y que por lo tanto pueden pensar con mucha mayor claridad sobre las circunstancias que se pueden presentar. Eso reduce, creo, la discrecionalidad de las decisiones, de decisiones que de todas maneras se tomarían, aún sin la guía. De hecho, platicaba ayer con Juan Cruz Parcero y me decía que varios hospitales están ya aplicando decisiones de triaje sin la guía, lo cual implica, digamos, oscurecer las motivaciones que están detrás de esas decisiones y muy probablemente encubrir conflictos de interés, corrupción y otras circunstancias que se pueden dar sin que exista un mecanismo de control. Por otra parte, creo que la guía cumple con una importante función de relevar al personal médico de la carga moral que implica tomar decisiones de esta naturaleza. Deriva, en todo caso, la decisión a un marco procedimental y ayuda a que se pueda lidiar con estas decisiones tan complicadas. Y finalmente, me parece que también ayuda a expropiar en una situación de emergencia la voluntad tanto de los pacientes como de los familiares, porque me queda claro, ya me está diciendo Santiago que no, pero ahora lo discutiremos, me queda claro que en circunstancias como estas, pues todo el mundo querría que su pariente, que su ser querido se beneficiara, lo cual me parece perfectamente razonable y humano, pero no es posible hacerlo así. Creo que la guía lo resuelve, creo Santiago, ahorita lo discutimos, porque efectivamente plantea una serie de cuestiones sobre cómo comunicar estas decisiones. Me voy a otro tema que me parece importante en los 5 minutos que me quedan. Se habló mucho de que la guía era un mecanismo para decidir quién muere. Yo creo que no. Yo creo que la guía tiene una serie de dispositivos, 2 en concreto. Uno que es el recurso a la guía, a las guías, estas como la SOFA que explican en el propio documento, que no decide necesariamente quién accede o no accede al recurso, sino que, me parece mejor planteado así, reduce la posibilidad de que la decisión de asignación del recurso escaso sea fútil en los términos en los que lo plantea la propia guía, ¿no? Y eso pone un panorama completamente diferente, porque entonces no es quién se muere y quién vive, sino lo que se evalúa es la posibilidad de que se haya tomado la mejor decisión de acuerdo con los criterios que la propia escala plantea. Efectivamente son criterios de orden biomédico que están relacionados, por supuesto, con las posibilidades de vivir o de morir, pero plantearlo de ese modo genera una serie de controversias y de desacuerdos, con toda razón, porque entonces se confunde el objetivo del triaje, ¿no? Creo que además eso también contribuye a descargar la carga moral, porque no estamos diciendo quién vive o quién muere. De hecho, seguramente habrá circunstancias en las que personas que recibieron los recursos terminan muriendo, personas que no los recibieron terminan viviendo, ¿no? Es decir, eso está sujeto a otras variables. Y finalmente, quiero decir que me pareció un atino de esta última versión el colocar un criterio previo al azar.
como criterio de desempate. Me parece que esa es una gran aportación que tiene que ver un poco con el texto que escribí para Animal Político, porque considera aquí pues una serie de circunstancias que están relacionadas con las desigualdades materiales que muy probablemente también influyen en la condición biomédica de las personas. Pues que se pueda considerar a las poblaciones que han sido históricamente vulneradas para beneficiarlas antes de llegar al azar, me parece un acierto. Y termino solamente planteando dos cuestiones. Una, todavía sigo creyendo que tenemos pendiente una discusión que aleje los argumentos del escenario puramente biomédico para aproximarlos más a uno, digamos, propiamente bioético. En el artículo que escribí planteaba yo esta disyuntiva entre zoe y bios, que creo que es muy importante, que se remonta a Aristóteles y que ha retomado a Agamben, ¿no? Es decir, creo que el sentido de la vida tiene que ir más allá de solamente la supervivencia física. Esa discusión no está hecha, bueno, no es el momento de hacerla probablemente, pero es un pendiente importante. Y la otra cuestión es que creo que se puede elaborar una escala también, así como la de supervivencia SOFA, digamos que considere aspectos de carácter social y económico, ¿no? Es decir, que me parece que sería posible, no para esta ocasión, pero sí tenemos que pensarlo para futuras ocasiones, incorporar un criterio de naturaleza social que permita que un criterio de esta naturaleza, que una variable de esta naturaleza, pese también a la hora de fijar las listas de prelación. Eso no es nada complicado en realidad, es una cosa que es perfectamente posible y, bueno, solo es necesario tiempo para, en todo caso, realizarla. Bueno, pues yo con eso concluiría, más o menos en tiempo. Agradezco mucho la posibilidad de compartir mis argumentos con ustedes. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, pues les voy a ir recordando a los que están escuchándonos que pueden mandarnos en el chat las preguntas, que al final vamos a dejar 10 minutos de preguntas. Entonces digo, quizás no podamos contestar todas, pero pues algunas de ellas, si las quieren ir redactando y las vamos a revisar ahorita. Y le voy a pasar la palabra al doctor José Luis, iba a decir José Luis Caballero, perdón, es la costumbre, al doctor Santiago Corcuera. Muchas gracias, Santiago. Mariana, bueno, pongo mi temporizador. Te agradezco muchísimo, Mariana, me conoces desde chiquito y yo te conozco casi desde más chiquita todavía, porque eres bastante más chiquita que yo. Y se te olvida que no soy doctor. Y que, pues, acuérdate lo que le pasó al doctor Falsati, que ya lo andaban crucificando por usurpación de título. Entonces yo con Santiago me conformo. Muchas gracias, Mariana. Encantado de volver a estar contigo, mi querido Luis. Gracias, Marichuy, por esta compañía. Y gracias a todas y todos quienes nos acompañan, que aparentemente ya somos 147 participantes en esta discusión, lo cual me complace mucho. Quiero comenzar con unas reflexiones genéricas, porque dentro de la discusión sobre el valor que debe de dársele a la problemática de las decisiones que habrán de tomar los integrantes del personal médico sobre, en casos extremos, sobre si negar o no negar el servicio médico a alguien, se me ha dicho en más de una ocasión en los últimos días que esta no es una cuestión jurídica o de derecho humano, sino simplemente de bioética. Incluso yo publiqué un artículo antes de que saliera el primer borrador de la guía en redes sociales sobre esta cuestión, sobre los pronunciamientos que la Organización de las Naciones Unidas, a través de diversas instancias como los relatores especiales o los órganos de tratados y la misma alta comisionada, que es médica, por cierto, y también fue jefa de Estado, han expresado al respecto. Y pues sí me llamó la atención algunos comentarios que decían, pues no, en esta discusión ya la cuestión jurídica y de derechos humanos no tiene cabida. Y eso me hizo reflexionar que en realidad los derechos humanos son valores éticos que hincan su raíz en el concepto de dignidad humana, como lo dijo Marichuy, que en sí mismo es un concepto no solamente ontológico o de antropología filosófica ante la pregunta ¿qué es el ser humano?, sino también ¿qué merece el ser humano por el hecho de ser humano? Es decir,
qué es lo suyo. Y entonces nos encontramos en el centro de la definición de justicia, como también concepto que mencionó Marichuy, que es una virtud cardinal y por lo tanto un tema central para la ética. Pero además, la bioética no solamente debe dialogar con los derechos humanos, sino tomarlos en cuenta de manera central, creo yo, no solamente dialogar con ellos para después ignorarlos, sino considerarlos como parte esencial de la labor de quien reflexiona en torno a la bioética. Y por otro lado, la bioética también creo que debe de tomar en cuenta al derecho, en este caso, utilizando el vocablo no en el sentido de derecho subjetivo, como el de derechos humanos, sino utilizado en el sentido de sistema racional de normas sociales de conducta declaradas obligatorias por la autoridad por considerar las soluciones justas, subrayo justas, a los problemas que plantea la realidad histórica, usando la definición que nos aprendimos en la Ibero del padre Villoro. Y con esto, de manera implícita, estoy afirmando que todas las normas jurídicas son normas morales, en términos generales, aunque tengan ciertas diferencias que las distingan de las normas morales, son normas morales. La definición de Villoro incluye otro elemento distintivo respecto a las normas morales, que son normas sociales de conducta, es decir, el derecho pues regula la conducta de los seres humanos que interactúan con otros seres humanos, pero eso no las hace dejar de ser normas morales. Por eso Villoro en su definición distingue, al hablar de las normas jurídicas, que pertenecen a un sistema, es decir, son normas sociales de conducta que además son declaradas obligatorias por la autoridad. No deben de confundirse y pensar que la distinción entre las normas morales y las jurídicas es que las primeras no son obligatorias y las segundas sí, o que las primeras no son coercibles y las segundas sí. Ambas son obligatorias y coercibles de algún modo para el sujeto, pero unas son declaradas obligatorias por la autoridad y pueden ser coercibles, o sea, hechas valer incluso por la fuerza, si se puede, por la autoridad. Hay normas, por ejemplo, de carácter ético, están en códigos de conducta, códigos de responsabilidad profesional, códigos de ética profesional que aplican a abogados, contadores, arquitectos y desde luego también a los médicos. Entonces, en conclusión, creo yo que los derechos humanos son valores éticos y que el derecho es un conjunto de normas morales y por lo tanto la bioética no puede prescindir en sus valoraciones ni de los derechos humanos ni del derecho positivo. Y con respeto, creo que aunque el nuevo proyecto de guía bioética ha superado las mayores objeciones que se presentaron gracias a que se adelantó su publicación y abrió el debate, entiendo que se han superado la mayoría de los ingredientes que provocaban grave preocupación, como por ejemplo una eugenesia velada y ni tan velada, bastante clara en su contenido como último recurso, pero se recurría a la salvación, diría yo, no tanto de vidas como afirmaba el primer borrador, sino más bien de años de vida, no de vidas individuales con un valor intrínseco individual, sino más bien entrando a un criterio de vidas completas o por completarse y cosas de ese tipo. Y en los 4 minutos que me quedan, nada más quisiera decir que la nueva guía tiene un excelente capítulo de argumentaciones de carácter bioético, pero le falta, en mi opinión, un capítulo de sustento jurídico. Debería, en mi opinión, tener por lo menos un apéndice que ilustre a los tomadores de decisiones cuál es el marco jurídico que les aplique, porque no pueden creer que la guía biomédica va a ser, además por ser un documento dinámico, como bien decía Marichuy, pues va a tenerse que ir adaptando a las circunstancias, pero sin alejarse de las normas jurídicas vigentes. Y tenemos desde luego la Constitución, el principio de no discriminación contenido en el artículo 1 de la Constitución, el artículo 4 que consagra
el derecho a la salud, la definición de discriminación que está contenida en la ley federal para prevenir la discriminación, es decir, una distinción, exclusión que puede venir, por ejemplo, o ser detonada con base en la edad, pudiera menoscabar el ejercicio de los derechos en igualdad de circunstancias con otras personas. Y otro punto que quiero resaltar es el caso Poblete Vilches contra Chile, que aborda, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aborda directamente esta cuestión, y no tengo tiempo como me gustaría, de explicar esta excelente sentencia y los aspectos más relevantes de la misma. Sí quisiera resaltar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 293, ha dicho que no solamente las sentencias emitidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que México sea parte son obligatorias para las autoridades mexicanas, sino que también son obligatorias para las autoridades mexicanas, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque México no haya sido parte en el conflicto correspondiente. Y vale la pena resaltar lo que dice el párrafo 140 de la sentencia que he mencionado, que dice que la Corte afirma que la edad de una persona no debe ser una causa que obstaculice ni su desarrollo humano, ni por lo tanto el acceso a la protección de la salud. Y diría yo, ni siquiera en casos límite. Es decir, en casos límite, el factor edad debe de ser descartado, como ya ha sido descartado por fortuna en la versión definitiva o cuasi definitiva de la guía. Finalmente, en el último minuto que me queda, quiero hablar de un factor que creo que la guía debería de tener, por lo menos de manera informativa, para ilustrar e iluminar a quienes vayan a tomar las decisiones, que el derecho penal tiene algo que preguntarse al respecto y podría dar respuestas muy, muy severas en caso de que se tomen decisiones equivocadas. Está, por supuesto, el capítulo de los delitos relacionados con la responsabilidad profesional, pero específicamente están los delitos bajo el capítulo denominado abandono, negación y práctica indebida del servicio médico. Yo creo que esto es necesario que la guía por lo menos los mencione para que se tenga conciencia de que se puede incurrir en estas cuestiones de carácter penal. Y finalmente, a descargar también la carga sobre qué decisiones están tomando y en qué condiciones están tomando las decisiones, pues hay que ver las causas de exclusión del delito y particularmente, creo yo, aquella que se refiere al estado de necesidad. Pero no creer simplemente que porque he aplicado una guía que es un criterio orientador y no un instrumento jurídico, me puedo librar completamente de responsabilidad penal. Porque puedo no caer dentro de las causas de exclusión del delito, como el estado de necesidad disculpante o exculpante, o el estado de necesidad justificante. Y eso era lo que quería plantear, pues que hay que dejar que los derechos humanos y el derecho hay que dejarlos hablar y dialogar con la bioética para que tengamos una guía que tome en consideración estos factores. Y muchas gracias, María. Muchas gracias, Santiago. Y bueno, ya que ventaneaste, pues sí, efectivamente, Santiago y yo nos conocemos hace millones de años. Tengo que decir públicamente que trabajo en la Ibero gracias a Santiago, que me invitó a dar clases hace más de 20 años. Fue mi jefe de despacho. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente nos conocemos desde hace muchos, muchos años. Y bueno, sé perfectamente que eres maestro, dónde hiciste tu maestría y demás. Pero bueno, me pusiste nerviosa. Entonces, eso fue lo que sucedió ya que nos estamos ventaneando. Bueno, para terminar, bueno, voy a dar brevemente algunos comentarios porque tampoco me quiero exceder y hay algunas preguntas que ya nos han subido y que ya he estado anotando.
tengo que decir que, bueno, mi formación es como abogada y como bioeticista, ¿no? Y yo básicamente lo que quisiera ver es algunos puntos o algunos lineamientos de por qué es necesaria una guía. No estoy hablando necesariamente de la guía precisamente que está presentando el Consejo de Salubridad, sino bioéticamente por qué una guía es necesaria, ¿no? Y eso es básicamente de lo que yo les quisiera platicar. Marichuy básicamente decía ahorita precisamente, y así pensaba empezar, sobre la crisis postraumática, ¿no? Esta semana recibimos la noticia de la médico Lorna Bren, jefa de urgencias en Nueva York, que se suicidó precisamente después de haber atendido un mundo de casos de coronavirus. Ella se contagió del virus, se curó del virus y de ahí al regresar nuevamente, ahora sí que al campo de batalla, nuevamente a los hospitales, se quitó la vida precisamente por la frustración de la cantidad de gente que estaba viendo morir, ¿no? Entonces, obviamente esta guía, ¿no?, nos ayuda de alguna manera a tratar de poner un campo o una situación un poco más sencilla para los médicos, ¿no? Una guía bioética no es una tabla matemática, no es que 2 más 2 son 4, o sea, no nos va a dar las respuestas correctas, no nos va a dar un panorama exacto de cómo responder o cómo realizar las cosas. Igualmente, Santiago hablaba ahorita precisamente de las cuestiones penales, ¿no? De la posible repercusión penal que puedan tener los médicos. Y yo creo que desde mi punto de vista que una guía precisamente está para eso, o sea, para ayudar a los médicos de cómo deben de actuar y quitarles responsabilidad, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista moral, ¿no? Porque no debe de estar en sus manos precisamente esa toma de decisiones. Tiene que haber lineamientos previos y básicos de cómo y qué deben de actuar, ¿no? Estas guías se deben de utilizar en casos de excepción, eso es algo muy importante, no es una guía que se va a utilizar día con día, son casos de excepción precisamente porque estamos ante una situación de una pandemia, ¿no? Entonces estamos en una causa completamente extraordinaria. Y, perdón, estoy tomando yo también mi tiempo, porque si no, entonces, bueno, eso es algo importante. Otra cosa importante es que el grupo de personas que tomen las decisiones por los médicos deben de tomar las decisiones de forma anónima. Es decir, es importante que las personas que van a analizar o revisar de alguna manera estos lineamientos no le pongan nombre y apellido y cara a las personas que están atendiendo. Simple y sencillamente son pacientes con ciertas características. Precisamente el anonimato nos ayuda precisamente a no vulnerar otro tipo de derechos. No vamos a conocer o tratar de no conocer obviamente condiciones de raza, de cuestiones étnicas, de cuestiones de edad, que ya también se comentaron, sino únicamente un panorama clínico que nos ayuda a saber o poder entender quién tiene de alguna manera mayor probabilidad, ¿no?, de sobrevivir. Insisto, no tenemos obviamente una respuesta exacta. Son medidas extraordinarias las que se tienen que contear o que tenemos que ver si realmente se van a poder obtener, ¿no? La muerte no la van a provocar los médicos, esto también es algo bien importante. La muerte la va a provocar la enfermedad que están padeciendo las personas. Los médicos lo que tienen que tratar, obviamente, es de salvar al mayor número de personas y darles la oportunidad al mayor número de personas de tener los mecanismos extraordinarios precisamente para poderse salvar o para poder encontrar una solución a esta pandemia que estamos enfrentando. Algo importante de analizar es, desde el punto de vista bioético, la bioética normalmente se rige por 4 principios, ¿no? El principio de justicia, el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia y el principio de autonomía. Normalmente, en circunstancias normales, la autonomía siempre prevalece. De alguna manera, en una persona capaz de tomar decisiones, de alguna forma, la autonomía es lo que se toma por arriba, la decisión de la persona, siempre y cuando sea una persona capaz. Sin embargo, en este mecanismo, en esta situación en la que nos estamos enfrentando de excepción, esto no puede suceder. No se le puede de alguna manera dar al paciente lo que el paciente desea, sino que más bien es qué se le puede ofrecer al paciente. Entonces, es una circunstancia de excepción donde de alguna manera la autonomía no va a estar por arriba, sino que tenemos que subir a la beneficencia, ver qué es estas medidas extraordinarias que tenemos, a quién van a beneficiar de alguna manera de mayor posible, ¿no? Algo muy importante es que normalmente estamos acostumbrados a que la salud o el servicio médico nos atienda de alguna forma de manera individualizada. Atendemos el caso personal de la persona. Atendemos la situación particular de alguna manera del paciente. En este caso no va a poder ser así. No podemos atender al caso particular, sino a la colectividad. De alguna manera, ¿cuál es el problema colectivo en el que nos estamos enfrentando? Y en base a eso, obviamente, dar respuestas, ¿no?
Entonces, de alguna manera, lo importante es que los médicos les brinden a todos, absolutamente a todos los pacientes, medidas necesarias de salud, ¿no? Atención psicológica y en algunos casos que se requieran atención espiritual también, ¿no? Todos los pacientes deben de ser atendidos, ¿no? Y únicamente las medidas extraordinarias son las que de alguna manera se tiene que seleccionar qué pacientes se van a ver más beneficiados con esas medidas extraordinarias, ¿no? Una guía obviamente debe tener como meta los lineamientos éticos y jurídicos, ¿no? Que puedan ayudar a los médicos a tomar decisiones. Por eso las decisiones no las deben de tomar los médicos que están precisamente tratando de resolver los problemas de coronavirus, sino realmente médicos externos, ¿no? Especializados, intensivistas. Desde mi punto de vista, tiene que haber alguien del equipo del comité de ética también, para que pueda de alguna manera dar una visión completa de la problemática, ¿no? Entonces, es muy importante que las guías deben de contener, obviamente, las medidas de forma equitativa, ¿no? Y analizando, obviamente, la salud pública. Se debe de preservar la confidencialidad y la intimidad de todos los pacientes. Se debe de tomar las decisiones de manera colegiada, que es precisamente lo que les decía. No debe de ser una sola persona quien tome la decisión, sino un grupo de personas que puedan expresar diferentes puntos de vista, ¿no? Como yo les decía, obviamente la atención ya no va a estar centralizada en el individuo, sino en una atención de salud general, ¿no? El procedimiento que se debe de seguir debe de tratar de prevalecer la evolución de la pandemia, ¿no? En el caso concreto, en la ciudad, en el lugar específico, que no es igual en otras ciudades, ¿no? Y lo hemos visto en varios países que no se ha comportado de forma igual. Valorar los recursos que se tienen disponibles, valorar el beneficio que va a dar precisamente a los pacientes estos recursos que se tienen, valorar la evolución clínica, porque no necesariamente va a funcionar igual para unos pacientes que para otros, y esta evolución clínica es importante porque quizás a alguien al que le destinaste un recurso, quizás valorando lo posterior, puede ser que se le retire porque no le está beneficiando y le puede ser necesario para otro paciente, ¿no? Valorar los deseos del paciente, de su familia, y obviamente conocer sus deseos sobre voluntad anticipada, ¿no? Hace algunas semanas estuvimos Marichu y yo precisamente en una reunión que un médico comentaba que estas guías deben de informarse a los médicos, y estoy totalmente de acuerdo, pero también se tienen que informar a los pacientes, también se tienen que informar a las familias. Las personas tienen que saber y conocer los riesgos y la encrucijada de alguna manera en la que nos estamos enfrentando para precisamente tomar decisión, ¿no? Estas guías obviamente no son nuevas, ya se han presentado, como decía Marichuy, no solamente en otros países en esta pandemia, se han presentado en pandemias anteriores, ¿no? O en situaciones de riesgo anteriores como en casos de influenza o en ciertas enfermedades. Como lo decía Marichuy, también se ha presentado en situaciones graves, ¿no? En cosas tan burdas como el hundimiento de un barco, que hay pocas lanchas y se decide quiénes se van a subir esas lanchas y se tiene que elegir sobre quién de alguna manera va a sobrevivir, ¿no? Es muy importante, obviamente, que todas las personas que tengan privilegio de quedarse en casa y evitar estar en estas situaciones de riesgo, se mantengan en casa, ¿no? Precisamente para darles la oportunidad de alguna forma que sean, o se colapse de alguna manera, menos el sistema y estas vías no sean utilizadas, porque eso obviamente sería lo ideal, ¿no? Y bueno, únicamente para terminar, la guía desde mi punto de vista es precisamente una ayuda, quitarles precisamente esa carga moral que tienen los médicos de tomar decisiones. Los médicos no deben, o sea, los médicos están destinados a tratar de salvar al mayor número posible de personas y de vidas, y no tienen que estar tomando decisiones sobre quién sobrevive, ¿no? Estas decisiones deben de tomar otros y quitar de responsabilidad precisamente a los médicos, dar lineamientos básicos generales. Y eso es básicamente lo que creo que para eso deben de servir o funcionar desde el punto de vista bioético las guías, ¿no? Muchas gracias y bueno, voy a abrir obviamente el momento de preguntas y los panelistas, no sé si quisieran comentar algo como para algún cierre o algo. Santiago. Gracias por la oportunidad. Simplemente se me olvidó mencionar que una de las excluyentes de delito, o lo que antes le llamábamos excluyentes de responsabilidad, es la atipicidad por el consentimiento y disponibilidad del bien jurídico, y que el Código Penal dice que es cuando se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado o del legitimado legalmente para otorgarlo, siempre y cuando se cumplan con los requisitos siguientes, y el primero de ellos es que el bien jurídico sea disponible. Y aquí entra exactamente lo que estabas diciendo, Mariana, que desde luego una persona podría muy bien decir, oigan, pues ¿saben qué? Que pues
prefiero que le den el tratamiento a mi hijo o al vecino que es más joven que yo y que esa persona otorgue su consentimiento y de algún modo, entre comillas, renuncie a el tratamiento que a lo mejor el comité de triaje le estuviera dando a él antes que a otro porque está menos grave que él. Ese es un acto de solidaridad, sin duda, yo digo de heroísmo, de amor, pero que no se le puede exigir a nadie que obligatoriamente ceda su derecho en favor de alguien más. ¿Por qué? Porque es una decisión personalísima. Eso era lo único que quería decir y esto es un poco con un cariñoso wink a mi querido Luis. ¿Puedo? Gracias, querido Santiago. Bueno, mira, te tengo que decir que el planteamiento que yo hacía habría que entenderlo más bien en términos de la necesidad de un marco ético que orientara las decisiones, digamos, más allá de la simple, de la simple decisión aleatoria, ¿no? Un poco el problema ahí tenía que ver es, bueno, si vamos a decidir que las personas de mayor edad sean quienes, a quienes se les quiten los recursos, que fue una de las formas en las que se entendió la guía, la primera versión de la guía, yo lo que planteaba ahí, bueno, démosle un marco de justificación. No me parece que solo así se pueda decir, ah, bueno, los viejos valen menos o su vida es menos importante que la de las personas jóvenes. Y la única posibilidad que yo veía era planteándolo en términos de esa solidaridad objetivada de la que estaba yo hablando, ¿no? Que por supuesto está pensada en un contexto en el que no hay posibilidad de discusión, en el que afortunadamente desde esa primera versión de la guía hasta hoy, pues ha habido tiempo. Ahorita ya entramos a la fase 3 desde hace algunos días, pero todavía es tiempo de que la guía se modificara. Ha sido tiempo para que se modifique y así sucedió. Entonces, digamos que ese argumento queda matizado. Pero aprovecho para hacerte un planteamiento, Santiago, que he estado pensando, porque no sé si una circunstancia como esta, que como tú bien dices, tendría que estar amparada, por lo menos en el artículo 1 de la Constitución, podría estarlo también en el artículo 29, porque el artículo 29 plantea, pues, justamente las excepciones en las que determinados derechos quedan, digamos, subsumidos a un fin ulterior, que es la salvaguarda de otros derechos más importantes. Yo contesto que creo que no. O sea, porque el artículo 29 requiere de un decreto presidencial aprobado por el Congreso y con previa control de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero acuérdate, mi querido Luis, que también las convenciones y el propio artículo 29 reformado en el 2011 establece cuáles son los derechos insuspendibles y entre ellos está el de no discriminación y desde luego el derecho a la vida y el derecho a la integridad corporal, etcétera. Entonces, no, yo creo que no sería posible, por ejemplo, establecer suspensivamente una solidaridad obligatoria como la que medio insinúas en la parte final de tu artículo, ¿no? No, creo que definitivamente la respuesta corta y contundente es no. El 29 no juega aquí. Tenemos que movernos dentro del marco establecido y creo que, como bien dijo Mariana, la guía tiene que estar inspirada en principios jurídicos y creo, insisto, que le falta un capítulo, no nada más de argumentación bioética, sino que también le falta un capítulo de argumentación jurídica. Pues yo quiero contestar a esta última parte, porque no es un documento jurídico. Y así lo acaba de explicar Mariana también. En sí misma esta guía tiene que ser asequible para el que tenga que estar ahí, es decir, tenemos que hacerla también, no solamente que sea congruente argumentativamente, sino que sea asequible para quien la tenga que implementar. Entonces, alargar un documento no me parece que sea lo práctico, que ya tiene anclaje jurídico en la fundamentación del mismo, pero se trata de una guía, un criterio orientador que da precisamente los criterios
básicos de no discriminación y de respeto a todos los derechos humanos que tienen que estar presentes en esta situación de excepcionalidad. Entonces, yo no creería que sería el momento para la guía, pero sí para un trabajo que nos tiene que llevar a tener un trabajo más amplio para el mundo jurídico, si queremos también. Eso, estoy totalmente de acuerdo, pero no perdamos el objetivo de la guía que muy puntualmente lo explicó Mariana. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Otra cosa, yo no sé si estoy interpretando bien o mal, del asunto de solidaridad que nos decía Luis González Plasencia, que tiene que ver también con un asunto de hablar cómo quiero vivir y cómo no quiero vivir. Y entonces aquí entra la solidaridad precisamente de tener una conversación que yo ya he tenido con mi familia, de cómo no quiero vivir, de cómo en la situación extrema, bajo ninguna circunstancia quiero ser entubada, y menos cuando se trata de un recurso limitado. Por tanto, quisiera que se hiciera el mejor recurso para alguien, ya sea que piense que tiene más posibilidad de beneficiarse de lo que también yo ya me beneficié. Y es un asunto de voluntades anticipadas, de limitación de esfuerzo terapéutico, que es una discusión que se tiene que dar, no por el momento de necesidad, sino porque está presente todos los días de nuestra vida. Entonces, yo no sé si lo leí bien, pero estoy muy de acuerdo contigo. A ver, quisiera, si les parece bien, voy a leer algunas de las preguntas y me gustaría, para cerrar, darle 2 minutos a cada uno para que pudieran hacer un cierre, tanto con las preguntas como con lo que los otros panelistas han dicho, si les parece, ¿sí? Entonces, voy a empezar la lectura. En general voy a decir las que están aquí algunas. Dice, ¿qué opina la doctora María Arellano sobre la opinión del Consejo de Salubridad General respecto a retractarse del contenido de la guía? ¿A usted a quién le daría el ventilador artificial, doctora? Otra pregunta dice, buenas tardes, muchas gracias por su tiempo y sus palabras. Soy Oscar Domínguez, de tal. Quisiera saber cuál es su postura ante la posible constitución moral en relación a la ineficacia del sistema jurídico mexicano. Otra pregunta dice, ¿qué recurso o medio de defensa procedería en contra de la decisión que tomaría el triaje en casos límite? Frente a ello, esta corte afirma que la edad de una persona no debe de ser la causa de obstaculizar el desarrollo humano, por tanto, el acceso a la protección de la salud. Sobre el particular, la corte reitera que las personas mayores son sujetos de protección en vista de su situación y vulnerabilidad. Una pregunta, ¿cómo discutir desde la bioética una cuestión de asignación de recursos escasos en tratamientos médicos del sistema de salud pública cuando existe una problemática de desigualdad estructural cotidiana y un sistema de salud disminuido en donde todos los días constantemente miles de personas no tienen acceso a la salud? Hola, en caso de que alguien decida no someterse a una intubación, se contempla, se le garantiza obviamente ese derecho. Para la aplicación de la guía bioética como argumento justificante jurídicamente que excluya la responsabilidad penal para el personal médico, debió haberse decretado previamente al estado de emergencia. La guía debe de ser esencialmente de la dignidad humana. Están discutiendo solo los contenidos, que es muy importante, y comparto los postulados de Santiago, que deben de incluirse en el texto, tanto constitucional y convencional como jurídico establecido en leyes mexicanas. Y bueno, seguimos y hay muchas otras y la verdad es que no tenemos tiempo, pero bueno, también preguntan sobre la negligencia médica de en pacientes en estado crítico. Entonces voy en el mismo orden que empezamos, si quieres, María Jesús, si quieres contestar en general o algún cierre, voy a tomar tiempo 2 minutos y únicamente cuando se acabe tu tiempo te lo hago saber para que sigamos con Luis. Adelante. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar con esto último. El apartado jurídico, pues les invito a volver a leer la guía, porque sí que se citan las últimas recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos, de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, y pues con mucho gusto puedo compartir aquí para el público, pero desde el inicio del fundamento en la guía se citan los apartados constitucionales que ya Santiago Corcuera enunciaba anteriormente. Entonces, les invito a leer desde la primera versión la guía en ese apartado.
En términos generales, yo desconozco que el Consejo de Salubridad se haya retractado. Yo quisiera más precisión porque no hubo tal retractación. Entonces, y la pregunta que hacen de a quién le daría un ventilador está muy clara dentro de los parámetros que señala la guía también. Entonces, realmente, pues me parece que también tendrían que leerla porque es el pronóstico terapéutico, se toman muchísimos elementos por quien va a tomar la decisión precisamente para llegar a una conclusión. Y como no tengo aquí elementos a considerar, la pregunta es muy vaga, muy ambigua, muy abierta. ¿Alguien más? No sé si me falta una pregunta. No, creo que no, creo que son todas. Y pues muchísimas gracias y creo que son todas y me gustaría más seguir también con esta discusión que tenemos nosotros para poder aclarar lo que a lo mejor aquí no se dejó en entrever dado las preguntas. Pero si quien me preguntó lo del consejo, me gustaría que me dijera dónde lo vio publicado, porque que yo sepa no existe tal retracción. Gracias, Marichuy. Luis, te damos la palabra. Gracias. Bueno, hay una pregunta que creo que abre un debate que tenemos que hacer con posterioridad sobre la problemática estructural del sistema de salud. Este no es un tema que la guía tenga que resolver, desde luego, no le compete, pero sí es un tema que tenemos que discutir con posterioridad, porque la pregunta que está detrás es si era evitable, o si es evitable, si ha sido evitable que haya escasez de recursos en una circunstancia como esta, que además está muy anunciada, ¿no? A mí me parece que sí hay responsabilidades y sí hay que reflexionar sobre aspectos como, por ejemplo, el desmantelamiento paulatino del sistema de salud, particularmente del de salud pública, todo el tema relacionado con la privatización de la salud. Todos esos son factores que en un momento determinado inciden en la escasez de recursos. Así que creo que es una pregunta muy pertinente que habrá que responder en otro momento. Y luego quiero decir simplemente que efectivamente, como bien decía María Medina, un poco el planteamiento que yo hacía iba más en el sentido de ir generando sociedades altruistas versus sociedades egoístas, ¿no? Y creo que, aunque desde la primera versión había en un pie de página el tema de la voluntad anticipada, ahora ya se recupera, se da un poquito más de importancia. Me parece que tendríamos que hacer campañas permanentes de voluntad anticipada para que la gente pueda tomar decisiones como esta que estamos platicando aquí, en la que, si se diera el caso, pues yo renunciara a un recurso a favor de otra persona, ¿no? No me refería tanto a una obligación desde el gobierno, ¿no? A una imposición desde el gobierno, sino a una especie de imperativo moral que implicara que en todo caso, si vamos a sacrificar vidas, no es que las vayamos a sacrificar nosotros, se van a morir, ¿no? Pero que tenga algún sentido esa muerte. Listo. Sí, reconozco que el proyecto de guía desde el primer borrador, obiter dictum, hace referencia a diversos preceptos jurídicos e incluso criterios orientadores de la Organización Mundial de la Salud y otros. Pero lo que insisto, que creo que le falta, es el mensaje que no debemos olvidar que nos da el derecho penal. Yo creo que sin volver al documento abigarrado e incomprensible, sí sería muy bueno que los médicos estuvieran conscientes que hay ciertos delitos en los que podrían incurrir y sobre todo creo yo que deben de estar conscientes en cuáles son las exclusiones de delito o excluyentes de responsabilidad. Si la finalidad que tiene la guía es precisamente liberar de la carga de responsabilidad que tienen los médicos, el derecho penal tiene algo que decir al respecto y creo que en este caso la guía no hace ninguna referencia a esta cuestión que creo que es importante, que haya conciencia por parte tanto de los médicos como de los pacientes de qué es lo que puede decir, qué preguntas puede hacerse el derecho penal y peor todavía, qué respuestas puede dar el derecho penal. Y
estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo Luis y con lo que dijo Marichuy, de que es admirable, plausible y muy probablemente yo tomaría una decisión en tal sentido, de dejar mi respirador para alguien, incluso que no fuera mi pariente y que yo no amara. Pero, insisto, como dice Luis, no se trataría de que esa decisión quedara impuesta desde afuera, como de algún modo el primer borrador de la guía hacía. Se hacía un puntaje y alguien, no la persona directamente afectada, a alguien más distinta a ella, tomaba la decisión de no darle el respirador en ultimísima instancia. No estoy diciendo que eso hubiera sido el primer criterio, pero no, la última ratio sí podría llegar a ser la edad antes del azar. Y ese era precisamente mi objeción. Creo que esa decisión es personalísima y esa decisión no la podía tomar ni un comité, ni un comité de apelación, sino que esa decisión la tiene que tomar la señora o el señor diciendo, hombre, cedo mi lugar, ¿no? Y me parece admirable, heroico y plausible, y creo que fomentable desde un punto de vista cívico, pero no jurídico. Gracias, Santiago. Bueno, pues digo, yo nada más quisiera comentar rápidamente algunas de las cuestiones que dijeron. Creo que es importante que estamos hablando de casos de excepción y eso no lo debemos de olvidar. No es lo común, no es lo cotidiano, no es lo esperado, ni es lo deseado tampoco. Creo que de alguna manera cuando hay un desajuste entre la oferta y la demanda, de alguna manera de estos tipos de servicios o de medidas extraordinarias, tenemos que basarnos de alguna manera en la beneficencia, en el beneficio obviamente de esos escasos recursos. Definitivamente ya alguien comentó sobre la mala práctica médica, obviamente, o la negligencia médica. Pues esto obviamente está guiando, un poco lo que dice Santiago, no quita de responsabilidad si hay una mala práctica médica, si hay una mala decisión del médico, si hay una mala atención médica, obviamente no se quita responsabilidad. Obviamente la guía lo que busca, obviamente, precisamente es dar lineamientos de cómo proceder y quitar de alguna manera una carga moral a los médicos, ¿no? Que tienen que, más bien, que los médicos no deben de tomar este tipo de decisiones, sino que tiene que ser un grupo externo quien tiene que tomar esas decisiones, ¿no? Creo que el que está precisamente colaborando y ayudando a los pacientes enfermos no debe de, además de todas esas preocupaciones, preocuparse por tomar ese tipo de decisiones. Las decisiones tiene que tomar alguien externo, ¿no? Y bueno, creo que esta mesa da para muchas mesas y muchas discusiones y ojalá ahora sí que el Departamento de Derecho nos vuelva a reunir. Yo les agradezco a todos haber estado aquí, a los participantes por sus preguntas. Lamentablemente no nos daría tiempo de contestarlas todas. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Muchísimas gracias por confiar en el Departamento de Derecho. Gracias al Departamento de Derecho por confiar en nosotros 4 para exponer este tema. Le agradezco a José Luis y a todos los responsables de alguna manera de estas mesas de habernos dado la oportunidad de expresar nuestra opinión y nuestro punto de vista. Y bueno, pues creo que todos nos pueden contactar a nuestros correos electrónicos. Estamos abiertos para recibir cualquier tipo de duda posterior que tengan a esta mesa. Estamos disponibles, obviamente. Los 4 somos profesores del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, entonces estamos a disposición de todos los que quieran hacer cualquier tipo de comentario. Muchísimas gracias a todos y a todas y con esto damos por terminada esta mesa. Muchas gracias. Fue un gusto Muchísimas gracias con por la ustedes. invitación. Adiós. Muchas gracias al doctor José Luis Caballero, al departamento y a toda la Ibero. Y bueno, a quienes nos siguieron y a ustedes por toda esta estímulo al pensamiento. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Luego, cuídense. Quédense en casa. Abrazo Sí, solidario. por favor. Por cierto, Quédense en casa. abrazo solidario para quedarnos en casa y actuar en solidaridad también. Exactamente. Exactamente. Hasta luego.